solo te quitará unos minutos de tu tiempo el escuchar esto. Señores venezolanos, guerreros y observadores de otros países. Venezuela libre, democrática y soberana. Nuestro trabajo es por Venezuela. No queremos que piensen como nosotros, solo queremos que piensen. Piénsalo, yo quiero un mejor país, ¿y tú? El cambio no se dará solo. Esta reflexión fue escrita por José Martí. La libertad es costosa. Debemos estar dispuestos a pagar su alto precio o acostumbrarnos a vivir sin ella. Dicho esto, empecemos. En el siguiente comunicado les damos información pertinente para todos. Una carta escrita por el señor Fernando Rodríguez. Si usted, señor Maduro, tuviese alguna idea o alguna pasión por el conocimiento humano, debería tener mejores argumentos para refutar a Ricardo Hausmann y no terminar acusándolo de bandido, mafioso, sicario, ladrón sin un solo argumento sobre su posición, ni sobre lo que lo acusa, lo cual es una exhibición de ignorancia, despotismo y mala educación. Algo parecido a tratar de negar una proposición científica rompiéndole la jeta al propotente. Si usted, Nicolás, tuviese alguna idea o alguna pasión por el conocimiento humano, debería saber, y dudo que lo sepa, que la Universidad de Harvard es, según la mayoría de los especialistas, la mejor universidad del mundo, del orbe. Para que tenga un parámetro de su importancia, le diría que nuestra Universidad Bolivariana, por ejemplo, debe estar a unos cuantos miles, sí, de lugares de ella en esas mediciones. Es la universidad más antigua de Estados Unidos, la de más alto presupuesto, por la que han transitado más premios Nobel, 147, y la que tiene una biblioteca mayor, 15 millones de libros, en el planeta, entre otros récords. De manera que en sana lógica el patriotismo que usted se autoatribuye debería tenerlo muy orgulloso de que dos compatriotas, Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos, los autores del ya famoso artículo, ¿Hará default Venezuela?, sean distinguidos miembros de esa muy robusta institución académica. Digamos que así como su merced suele entusiasmarse por nuestros peloteros estrellas de las grandes ligas, también gringas. Incluso debería alegrarse, además, porque escriben sobre la economía venezolana, pues sus calificadas opiniones, tan calificadas que esta vez parece que golpearon nuestros ya muy maltrechos bonos estatales, nos ayudan, a pesar de que usted no las comparta, a enriquecer el triste debate nacional. Así, aunque le parezca raro, funciona la dinámica del saber. Por oposiciones y coincidencias, por ensayo y error, por hipótesis y falseamientos, síntesis provisorias en libertad absoluta sobre todo. La ciencia es el contrario exacto del dogma y el totalitarismo. ¿Y qué ha hecho usted? Pues acusar a Hausmann de bandido, mafioso, sicario, ladrón sin un solo argumento sobre su posición, ni sobre lo que lo acusa, lo cual es una exhibición de ignorancia, despotismo y mala educación. Algo parecido a tratar de negar una proposición científica rompiéndole la jeta al propotente. Además ha demostrado una intensa vocación policial, de policía de rolo, amenazándolo por sus conceptos con acciones judiciales, y en definitiva con cárcel que, como se sabe, además de ser recintos infernales, vienen entre nosotros frecuentemente aderezadas de tratos crueles e inhumanos y torturas. No dirá que no es una pelea con armas muy disparejas, la inteligencia y la escritura y la cachiporra y la pistola. No dejamos de reconocer que el artículo en cuestión es contundente. Y no tanto porque diga que no hay dólares suficientes para pagar la deuda pública y a los burlados proveedores de vuelos aéreos y material quirúrgico, o unos u otros, sino que su gobierno va seguramente a optar, por horror al default, por la primera opción en detrimento de las vitales necesidades del pueblo venezolano, cuando en realidad hay otras posibilidades menos crueles para nuestros sufridos conciudadanos, pero que implican conocimientos y un arrojo ético que nunca han sido moneda corriente en el espíritu chavista, que tantos desastres, arbitrariedades y corruptelas ha cometido contra los bienes terrenales de la nación. Aunque, oiga, de repente no sería nada malo que pensara en ello. Pregúntele al pajarito. O en su defecto que algunos economistas colorados rebatan teóricamente la tesis en cuestión, así no sean de Harvard ni tan oídos en los mercados globalizados. Una venezolana me ha escrito otra carta donde me expresa lo siguiente: mi escrito es porque ellos están tratando de desmoralizarnos y la fe no se puede perder, porque lucha sin fe no da resultados. Lectura. Venezuela sumergida en la oscuridad. Leo, me entero, escucho a las personas hablar, quejarse, llorar e incluso veo a mi alrededor cualquier calle
calle, servicio público, instituciones o edificaciones, hermosas que hasta hace 14 años, eran orgullo de los venezolanos y sinceramente pareciera que ese clamor general de "no hay una salida" cobrara fuerza y en realidad así es. ¿Quién o quiénes son o somos responsables de esta situación? Cuenta la leyenda que un buen hombre se quejaba ante Dios, porque a pesar de considerarse un buen ciudadano, ser un fiel cumplidor de sus obligaciones y de todos los preceptos que en su conocimiento, Dios nos pide, él no lograba tener éxito y su vida, iba a la deriva, de mal en peor. Así que le reclamó a nuestro Señor, por el maltrato que hasta la presente fecha estaba recibiendo. Dios atendió inmediatamente a su reclamo y con mucho amor le explicó: querido hijo, nunca me escuchas, te hablo y no me comprendes, oras pero al instante deshaces el poder alcanzado durante la oración, quejándote, sin actuar, proclamando tu derrota por todo el camino por el que transitas, no mantienes una congruencia entre los pedidos de tus oraciones y tus acciones posteriores. Te propongo que hagamos un juego. El buen hombre sorprendido le respondió que lo haría, entonces Dios le explicó con mucho amor y con voz muy clara: el juego es sencillo, solo debes empujar aquella roca que se encuentra en el pie de esa montaña. El hombre comenzó su trabajo con mucho entusiasmo, pero al tercer día de estar parado, empujando esa enorme roca, había perdido de nuevo su fe y volvió a quejarse ante Dios: Señor, de nuevo me siento abandonado y ahora además burlado por ti, estoy parado acá desde hace 3 días y yo jamás moveré esta roca, ¿por qué me haces esto? De nuevo Dios respondió de inmediato: querido hijo, has repetido tu conducta diaria, no has escuchado, no has comprendido y has caído en escucharte solo a ti mismo, para volver. Transitar por la autocompasión inactiva. Nunca te dije que movieras la roca, solo te pedí que empujaras la roca, esa roca la muevo yo, cuando lo considere necesario. Así estamos los venezolanos. Todas las fuentes de Dios nos informan que se nos pide, que oremos, que pidamos por nuestra libertad, que nos amemos, que nos perdonemos y que esperemos con fe para empujar la roca, pero nosotros, solo nos desesperamos y nos quejamos porque la roca no se mueve, empeorando la situación con lamentos inútiles, que solo nos están llevando a darle más poder a las fuerzas del mal. Y no solo es orar por unos minutos, o asistir a la misa los domingos, hay que cuidar en qué pensamos o qué hacemos el resto del día, porque es muy importante comprender que Dios no está exclusivamente en algún recinto o que solo nos acompaña durante los momentos de oración. Esa es una percepción limitada de la mente humana. Mantengámonos unidos con Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, permitamos que Él nos guíe, que nos muestre la senda y sobre todo, creamos en Él y creamos a Él, quien no solo está pidiendo que empujemos la piedra, sino que Él ya nos prometió Él muy pronto removerá esa piedra. La luz de Dios es invencible, solo debemos permitir que actúe después de solicitar su ayuda. No interfiramos más en gran trabajo que se está haciendo, no nos culpemos más unos a otros y hagámonos cada uno responsable de realizar con entusiasmo, con fe inquebrantable nuestro trabajo de empujar esa piedra, sabiendo que nadie puede con lo que Dios determine. Esto lo publicó el señor Ochoa Antich, publicado el día 14-09-2014 en el periódico El Venezolano. En estos días escuché unas declaraciones de la senadora Isabel Allende, hija del presidente Salvador Allende y actual presidente del Congreso de Chile, en las cuales se refería al gobierno de Nicolás Maduro con gran firmeza y valentía. Es realmente vergonzoso e inaceptable encontrarnos en Chile con la posición del bloque de izquierda dividida en cuanto a no saber si estar o no de acuerdo con un gobierno de la América del Sur en donde la violación de los derechos humanos y la violación sistemática de los derechos fundamentales están siendo evidentes. El gobierno de Venezuela no es un gobierno socialista, es una dictadura militar con todo lo que eso significa. Esa declaración muestra el impacto internacional que tuvo la protesta estudiantil y la inaceptable y abusiva represión del régimen de Nicolás Maduro. En esos mismos días, el diario Le Monde de París publicó un editorial que resumió la crisis venezolana. El gobierno de Hugo Chávez logró que el sector más pobre de la población se beneficiara de cierta redistribución de la renta petrolera. En lo que se refiere a todo lo demás, el chavismo arrasó con el país. Economía bajo control del Estado, inversionistas locales e internacionales sin incentivos, control de precios, control de cambios, control del comercio exterior. Su sucesor, Nicolás Maduro, lo superó con creces. En un año, ha congelado la actividad económica. A Venezuela no le quedan casi divisas, el colmo para un país exportador de petróleo. A los hospitales les falta de todo. Los cortes eléctricos son cada vez más frecuentes.
la inflación anual sobrepasa 56%, condenando a los más pobres a una mayor pobreza. Lo que más me llamó la atención, tanto de la declaración de la senadora Allende como del contenido del editorial de Le Monde, fue el convencimiento surgido en el campo internacional de que el régimen chavista es en definitiva un régimen militar. La declaración de la senadora Allende fue terminante. No dejó ninguna duda al respecto. El editorial de Le Monde no caracterizó al régimen, pero claramente afirmó que bajo la personalización del poder que ejercía Hugo Chávez, el ejército no ha dejado de aumentar su dominación en la vida política. El modelo cubano produce acá todos sus efectos nocivos. Se ha creado una economía paralela, un mercado de tráfico interno y externo que beneficia a una pequeña nomenclatura sin escrúpulos. En realidad, el chavismo se ha convertido en una pesadilla. Definir el chavismo como un régimen militar es, a mi criterio, una equivocación. Ciertamente, un número importante de oficiales, egresados de la Academia Militar en los años que van desde 1974 a 1984, ha ejercido el poder, pero, de ninguna manera, el chavismo es la expresión de un gobierno militar, sea de derecha o de izquierda, en los cuales siempre se habla a nombre de la Fuerza Armada, aplicándose ideas surgidas de su propio seno, normalmente de estudios realizados por los estados mayores, y no inspirados en una ideología política determinada, sea de extrema derecha, democrática, comunista o socialista. Así ocurrió en las dictaduras militares de derecha de Brasil, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Perú y de Venezuela. El mismo sistema se aplicó en las dictaduras militares de izquierda, la Revolución Peruana y el gobierno de Juan José Torres. Decir que esa mezcolanza de totalitarismo, arbitrariedad, corrupción, radicalismo de izquierda, fidelismo e ineficiencia que representa el chavismo tiene algo que ver con la tradición militarista de la América Latina es desconocer su historia. Tampoco se inspira en la socialdemocracia, la cual ha orientado a los gobiernos socialistas de Europa y de América Latina. En realidad, y hay que saberlo, el chavismo es una copia del personalismo caudillista cubano, representado en Fidel Castro. Eso lo expresó recientemente Maduro en una reunión del SUF al rechazar la socialdemocracia, la sociedad de mercado y cualquier rectificación de la orientación económica del régimen chavista. Eso hay que saberlo para entender que en su gobierno continuará la tragedia que significan la escasez, la inflación, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, la censura y la pobreza. Por otra parte, el señor Fernando Llano escribe con fecha el 18 de septiembre de 2014, lo siguiente: la escasa tolerancia con la expresión libre en Venezuela se hizo más visible esta semana. Primero, el régimen de Nicolás Maduro decretó el inicio de un proceso jurídico para despojar de la ciudadanía venezolana a la actriz María Conchita Alonso, que nació en Cuba pero emigró a Venezuela cuando tenía 5 años de edad, y actualmente es también ciudadana estadounidense. La razón para quitarle la ciudadanía a la célebre actriz es que, según un boletín del Ministerio de Comunicación de Venezuela, el pasado mayo Alonso dijo en una entrevista con La Voz de América que el gobierno norteamericano debería invadir militarmente a Venezuela. Pero ese comentario fue tan disparatado como inocuo. No hay dudas de que Alonso no es chavista. En numerosas ocasiones criticó al difunto presidente venezolano Hugo Chávez. Cuando Nicolás Maduro ocupó el cargo, la actriz dijo que era un desastre para Venezuela. Alonso tiene un largo historial de oposición al régimen bolivariano. Pero nada de eso indica que sea un peligro o una amenaza para el régimen. Su comentario sobre una hipotética invasión norteamericana a Venezuela fue simplemente una opinión. No estaba preparando una operación bélica, estaba sencillamente dando un punto de vista. No fue nada tan grave como para que un gobierno prestara atención a sus palabras y tomara una medida exagerada al respecto. Pero la caída en popularidad del régimen de Maduro es inversamente proporcional a la paranoia de su gobierno. Luego se produjo el despido, este miércoles, de una caricaturista del diario El Universal por una viñeta sobre la crisis en el sector de la salud. El dibujo de Raima Suprani muestra un electrocardiograma con la firma del difunto líder Hugo Chávez, que se prolonga en una línea plana para sugerir que el sistema de salud de Venezuela está extinto. Según Suprani, el presidente del periódico, Jesús Abreu Anselmi, se molestó mucho con la caricatura y ordenó su despido. La expulsión de la conocida dibujante ha causado una intensa polémica en el país sudamericano, y las protestas de opositores y periodistas. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, dijo que el despido de Suprani demuestra que en
en Venezuela ya no hay un ejercicio pleno de la libertad de prensa y que la censura ha aumentado. El régimen venezolano presiona a los periódicos que mantienen una línea editorial no afín al chavismo, retrasando la venta de divisas para importar papel. La escasez del producto ha causado el cierre o la reducción de personal y de tirada en muchos medios, como el diario El Nacional, muy crítico del gobierno, que ha tenido que reducir sus páginas en más del 30%, y que además se ha visto obligado a despedir empleados. El jueves, Maduro llegó al extremo de acusar a la cadena televisiva CNN y a El Nuevo Herald de participar en una presunta conspiración contra su gobierno. Carlos La Cruz y realidad de la denuncia es un alarde de imaginación. Lo evidente es que la economía venezolana se desploma, hay una crisis financiera, y los productos básicos escasean. Estos males, que afectan a toda la población, han causado un aumento de la impopularidad de Maduro. La respuesta del régimen ha sido un incremento de la intolerancia hacia las ideas discordantes. Quieren mantener amordazada la libre expresión en Venezuela. Por esta razón, ya Colombia pidió este jueves al gobierno de Venezuela que revise la decisión de sacar del aire al canal colombiano de noticias NTN 24, informó la Cancillería del país. Colombia solicita al gobierno de Venezuela que revise la decisión tomada el pasado mes de febrero de suspender la señal del canal NTN 24 transmitida a través de cable operadores, reza el texto difundido por la Cancillería. Asimismo, el ministerio asegura que espera que los problemas de señal que ha tenido, recientemente, el portal web del canal NTN 24 en algunas regiones de Venezuela obedezcan a errores técnicos y no, como lo han presentado las directivas del medio de comunicación, a una censura mediante un bloqueo tecnológico. Hacemos este llamado al gobierno de Venezuela en aras al respeto a la libertad de expresión y a los derechos y también deberes de los medios de comunicación, remata la Cancillería. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, suspendió el pasado 12 de febrero la señal de NTN 24, filial internacional del grupo colombiano RCN Televisión, de la programación por cable en Venezuela, en plena jornada de protestas por la crisis económica y la inseguridad en ese país. El canal, creado hace 6 años, se ha caracterizado por tener una línea editorial crítica con el gobierno venezolano. Este mismo jueves, Maduro mencionó a NTN 24 como uno de los medios que han hecho terrorismo psicológico al divulgar en los últimos días noticias sobre el supuesto surgimiento de una enfermedad desconocida en Venezuela, reseñó el portal de La Patilla. Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia espera que los problemas de señal que ha tenido el portal web del canal NTN 24 en algunas regiones de Venezuela, obedezca a fallas técnicas y no, como lo han presentado las directivas del medio de comunicación, a una censura mediante un bloqueo tecnológico. Asimismo, aprovechamos la ocasión para solicitarle al gobierno de Venezuela que revise la decisión tomada el pasado mes de febrero, de suspender la señal del canal NTN 24 transmitida a través de cable o operadores. Hacemos este llamado al gobierno de Venezuela en aras al respeto a la libertad de expresión, y a los derechos, y también deberes de los medios de comunicación. Bogotá, septiembre 18 de 2014. Ahora el régimen no dice toda la verdad para que sus seguidores no abran los ojos, pues aquí les dejo algunas noticias. No lo crea porque lo digo yo. Investigue y corrobore usted mismo. Y viva la realidad de Venezuela. Fecha 18 de septiembre de 2014. Por María Beatriz Parilli. Construcción de viviendas ha tenido una caída de 67,8% en rueda de prensa. El dirigente gremial señaló que en Venezuela los cambios en las reglas del juego y las regulaciones en los insumos y materias primas, hicieron que la construcción anual pasara de 140.000 a tan solo 45.000 viviendas por parte del sector privado, lo que equivale a una caída de 67,8%. Por José Daniel Reyes. Trabajadores de la salud marcharon para exigir reivindicaciones. Un grupo de trabajadores de la salud marchó la tarde de ayer desde el Hospital Jesús María Casal Ramos de Acarigua Araure, hasta la sede de la Inspectoría del Trabajo, para introducir un pliego conciliatorio a fin de exigir a las autoridades regionales cumplir con la contratación colectiva vigente. Por María Beatriz Parilli. Entre 16,3% y 100% se ubican los aumentos aprobados por el Ejecutivo Nacional a los precios del maíz, arroz, leche y café a nivel del productor, y que se materializarán luego de que sean publicados en la página web de la Superintendencia de Precios Justos, SUNTE, según anunció ayer el ministro de Agricultura y Tierras, MAT, José Luis Berroterán, tras una reunión con los gobernadores de Portuguesa, Yaracuy y Cojedes, para definir las estrategias a activar en la cosecha de cereales del
ciclo invierno 2014 el litro de leche a puerta de corral, por el que el productor percibía entre 4,50 y 9,50 bolívares, el kilo de maíz blanco y amarillo se incrementó un 43%, quedando el primero en 7 bolívares, y el segundo en 6 bolívares, en 8,6 fue ajustado el precio del kilo de arroz paddy, para un aumento de 16,3%, mientras que el valor del quintal de café registró un alza de 41%, al ser fijado en 4,5 bolívares el quintal. Esperamos dar algunas luces con este comunicado, para que abran bien los ojos, y sean libres de formarse sus propio criterio. Resistencia siga toca. Por una Venezuela libre, democrática y soberana. Somos parte del pueblo venezolano. Somos Anonymous, somos Legión. No perdonamos, no olvidamos, no nos esperen, porque ya llegamos. Difundir y hacer eco de esto, que llegue a todos. Gracias.